Hola amigos de Game Changer, hoy tendremos nuevamente episodio, estamos en parón de selecciones, pero ello no impide que nosotros sigamos charlando sobre juego en estos espacios que disfrutamos muchísimo. La primera sección, como siempre, estaremos dedicándosela a los tres principales equipos ligueros dentro del campeonato español. Hablamos del Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Estaremos realizando un resumen sobre todo lo que vino constituyendo las últimas jornadas y lo que ha sido su inicio liguero. La segunda sección, en la cual siempre se la dedicamos a un equipo de la liga, debido a que estamos en este receso liguero, vamos a estar charlando sobre la selección española y cómo se encuentra de cara al Mundial. Mientras que la tercera sección se la dedicaríamos a charlar acerca del jugador revelación que cada uno trae hoy sobre la mesa. Como siempre, tengo el inmenso placer de compartir con mi queridísimo Noriel Miguel, amigo. Un fuerte abrazo y bienvenido nuevamente a otro episodio de Game Changer. Hola Mochi, muy contento por estar aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, con muchas ganas de charlar sobre el juego. Sí, hoy estrenando nueva remodelación de donde grabo, porque bueno, me cambiaron un poco el estudio, ¿no? El estudio, ¿no? El cuarto de la niña, que es donde grabo, pero bueno, aquí vamos. Lo importante es que lo que sí no va a cambiar es que traemos otro episodio de Game Changer y que lo vamos a disfrutar muchísimo, Nori, porque siempre que charlamos sobre juegos se disfruta. Sin duda, sin duda, sin duda. Hoy un poco atípico, ¿no? Porque al final, no, como nos pasó en el parón de selección anterior, tenemos que un poco que reinventarnos en cuanto a la búsqueda de nuevos temas para debatir, pero bueno, algo se trae. Amigos, tal como les decíamos, estaremos charlando acerca de lo que son los tres principales equipos del campeonato español, una especie de resumen, Nori. Y como siempre, iniciamos por el equipo que se encuentra más alto en la posición de la liga y estaremos hablando del puntero de esta liga española. Hablaremos del Real Madrid Xabi Alonso. Nori, le hemos dedicado realmente bastantes minutos a lo que ha sido la pizarra de Xabi Alonso, cómo ha sido el proceso de construcción del modelo de juego de su equipo, y realmente nos hemos divertido mucho charlando sobre ello. Ya sabiendo que estamos, bueno, ya en octubre, han transcurrido, podemos decir, 2 meses de competición. Quizás el Real Madrid de Xabi Alonso a nivel de juego todavía no lo hemos visto despegar del todo, pero sí ya podemos hablar con claridad de que ha sumado bastantes puntos. Se encuentra primero en la liga y salvo aquel partido frente al Atlético de Madrid, en el cual caen goleados, siendo extremadamente superados, hemos visto a un Real Madrid que sobre todo ha sido capaz de competir, ha sido capaz de sacar resultados y para bien o para mal, con la no presencia de algunos de sus jugadores más importantes. Hablamos de Carvajal, que se ha perdido algunos encuentros, Trent Alexander-Arnold, que se ha perdido algunos encuentros, Jude Bellingham, que todavía no ha sido capaz de entrar en dinámica, entre otros, Nori. Sí, Mochi, es que al final hablamos de una plantilla muy completa, ¿no? Yo creo que Xabi Alonso ya de por sí con su modelo de juego ha garantizado una cierta estabilidad que le garantiza un suelo altísimo para lo que es la Liga Española, ¿no? Yo creo que al final a nivel de resultados con la plantilla que tiene en Madrid, yo creo que es muy improbable que el equipo no se vaya a más de 90 puntos con comodidad, ¿no? Incluso teniendo las lesiones que ha tenido, que también son normales, ¿no? Ahora en este inicio de temporada y que yo creo que ningún equipo está ajena a ello, ¿no? Hay cosas obviamente que todavía falta por mejorar, como hemos venido hablando, ¿no? El equipo está en un proceso de construcción de su nuevo modelo de juego y bueno, y ahora le vienen retos interesantes, ¿no? Porque tiene el partido de Champions contra la Juventus, después tienen el clásico prácticamente encima y son retos de los que Alonso necesita solventar sí o sí, ¿no? Porque si en algo ha dejado dudas en Madrid Alonso han sido en esos grandes partidos, ¿no? Los partidos contra equipos importantes, ¿no? Ya lo sufrió contra el PSG y lo sufrió también contra el Atlético de Madrid, ¿no? Como te decía, al final es un equipo con muchísima calidad en la plantilla y que lo estamos viendo, ¿no? Que va sobradísimo en Liga, bueno, ¿no? Vamos a ver qué se viene, pero son semanas muy interesantes, la verdad. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera,
y únete a The Game Changer. Nori, y justo en lo que hablabas acerca de esto, venía buscando en el teléfono cuáles iban a ser las siguientes fechas del Real Madrid. Y tal como indicaba, se viene un mes con partidos o sea, bastante interesantes. Enfrentándose primero al Getafe en Liga, sabiendo lo difícil que se hace enfrentar a estos equipos de Bordalás. Luego a la Juventus en Champions. Luego, el día 26 de octubre, se enfrentarán en el Clásico Fútbol Club Barcelona para posteriormente recibir en casa al Valencia. Luego visitar a Liverpool en Anfield para luego en la jornada número 2, número 12, terminar enfrentándose al Rayo Vallecano en la visita y también en visita al Elche. Es decir, un mes en los cuales se van a enfrentar a equipos como el Elche, que en caso de seguir con dinámicas parecidas a las que trae, vienen en dinámicas, y por otra parte equipos que siempre se les hace difícil de jugar en liga, como son el Getafe de Bordalás o el propio Rayo de Íñigo Pérez. Y luego los compromisos de Champions, más ese partido contra el Fútbol Club Barcelona, que tal como mencionamos también al inicio, las mayores fisuras que se le ha visto a este Real Madrid se les vieron frente al Atlético de Madrid, un rival de semejante nivel. El Fútbol Club Barcelona ya el año pasado en los compromisos que tuvo frente al Real Madrid realmente mostró unos niveles increíbles. Y es muy temprano para hablar de definir liga y demás, pero o sea, es un partido que hay que ver sobre todo cómo salta Xabi Alonso digamos, a la cancha, qué tipo de propuestas trae, y también si es capaz de, con esta plantilla, ir dándole vuelta a las propias interrogantes que le va a mostrar el juego, ya que también algo que se queda de ver en el partido frente al Atlético de Madrid es que dio como que uno podía interpretar de que nunca terminaba de entender por dónde un poco iba el juego, por dónde su equipo era capaz de cambiar la dinámica de aquel día, y bueno, y se terminan llevando una victoria en la cual estuvieron totalmente superados. Sí, Monchi, es que al final, como te decía, es un reto para Alonso y para el Madrid como tal, porque es algo que viene arrastrando desde la temporada anterior. Yo creo que por pura lógica el Madrid este año va a competir mejor contra los grandes, ¿no? Al final tiene mejor plantilla, fichó mejores jugadores, es un equipo, digamos que al menos a nivel emocional está empezando un nuevo proyecto. Esto garantiza cierta tranquilidad y como que destierra un poco los fantasmas del pasado, pero bueno, luego hay que jugar esos partidos, ¿no? Yo creo que también, obviamente, es algo que venimos hablando aquí, es importante también la aportación que pueda dar la dupla de Mbappé y Vinicius, ¿no? Que yo creo que bueno, de cara a estos partidos importantes, el Madrid los necesita muchísimo, porque más allá de que bueno, que han tenido actuaciones dispares como tal, yo creo que la temporada pasada también se quedaron un poco a deber en este tipo de partidos, ¿no? Más allá de que Mbappé marcó varios goles en esos partidos, creo que a nivel de cambiar dinámicas, a nivel yo creo que de intentar mejorar a su equipo y que el equipo fuera un poquito más competitivo, creo que la mayoría se quedaron a ver, ¿no? Luego también está el tema de Bellingham, que ya lo hemos hablado aquí semanas anteriores, que es un grandísimo competidor, sobre todo en ese tipo de partidos es alguien que la mayoría de los entrenadores quisiera tener, pero bueno, tiene difícil encaje y ya, yo creo que ya está aquí prácticamente las semanas complicadas que se le iban a venir al menos en este inicio de temporada, y vamos a ver, yo tengo muchísimas expectativas con ver cuáles son las decisiones que toma Xabi Alonso, porque ya te digo, me parece que es un proyecto que va bien, pero quizás que necesite esos retos ya, que quizás no ese proceso de maduración que quizás le falte. Yo creo que como mejor llega a culminarse con esos cambios de dinámica que le puede dar una victoria en este tipo de partidos, ¿no? Hay que ver también el tema de las lesiones, quién termina regresando. Hay que ver el tema del lateral derecho, si Fede se mantiene ahí, el tema también de la altura de ese lateral derecho. Es decir, hay varias interrogantes, y sobre todo también quiero ver un Madrid contra un equipo que tenga una buena presión, un equipo que lo vaya a presionar alto, como hizo el Atlético de Madrid, ¿no? Que es prácticamente el único equipo que ha ido a presionarlo, ¿no? Otras veces porque fue y pudo, otras veces otros equipos han intentado ir y no han podido, obviamente, porque esto también no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo decir yo voy a presionarte y ya. Hay que hacer muchísimas cosas bien, el Atlético la hizo, pero bueno, supongo yo que el Barcelona también lo haga, ¿no? Es decir, el Barcelona es un equipo que tiene
prácticamente se entiende desde la presión alta y va a ser otro, como decía, un reto de los buenos para el Madrid, es lo que de verdad quiero ver, ¿no? Y luego está también el tema de Mbappé, ¿no? Que al final si logra mantener esta inercia, yo creo que al final el Madrid gana otra dimensión. Justo te iba a comentar cuando hablabas de dinámicas y que habías mencionado anteriormente a Mbappé, de que creo que uno, entre comillas, de los retos que también se tiene Xavi Alonso por delante es intentar mantener a Mbappé enrachado de la forma en la que lo tiene. Otro tema ya será ver, justo como mencionabas, desde el juego, qué tanto es capaz de incidir, qué tanto desde sus intervenciones en el juego también es capaz de elevar ese techo competitivo del equipo, pero al menos a nivel de cifras, que Mbappé siempre ha sido un tipo cifrero, mejor inicio liguero no podía tener. Está prácticamente a gol por partido en Liga y a gol por partido en Champions. Y así se te acerca mucho el conseguir mejores resultados y por ende te acercas mucho a construir desde la victoria, algo que es realmente muy positivo. Ya luego otros temas, tal como mencionabas, Nori, también son ante equipos de semejante nivel, equipos que te van a competir de tú a tú, que tanto también, digamos, Mbappé sea capaz de transmitir eso a nivel de cifras y sobre todo también que tanto sea capaz de incidir a nivel de juego, permitiéndole a los suyos dar un mejor rendimiento y cambiar dinámicas, tal como decías. Sí, Mochi, porque es que al final yo creo que el ejercicio que todos debemos hacer es con un Mbappé a este nivel te alcanza para ganar a los grandes rivales y con un Mbappé a este nivel y como viene jugando en Madrid hasta ahora, yo creo que no. Yo creo que al final el equipo obviamente necesita mejorar, le alcanza y le sobra para ganarle a los equipos de la liga. Por eso te decía que el equipo se va a ir a más de 90 puntos sin ningún tipo de dificultad. Pero yo creo que el paso es el siguiente paso que deben dar es el que de tratar de ponerse un escalón por encima en cuanto a juego contra los grandes rivales, ¿no? Por eso decía, obviamente, una de las prioridades es mantener este nivel de Mbappé, tratar de incorporar a Vinicius, tratar de incorporar a Bellingham, tratar de incorporar a otros jugadores, ¿no? En cuanto a mayor impacto, en cuanto a mayor nivel, y luego tratar de mejorarle el nivel de juego, ¿no? ¿Por qué? Porque, sinceramente, ahora con lo que viene jugando hasta ahora no le alcanza. Yo creo que es una realidad, no es que sea una crítica ni nada por el estilo, simplemente es lo que la evidencia nos ha venido mostrando, ¿no? Nos lo mostró hace prácticamente nada contra el Atlético de Madrid, que un partido malo lo puede tener cualquiera, pero al final el equipo se vio superadísimo y no es la primera vez que le termina pasando, ¿no? Entonces, como te decía, yo creo que va un poco por ahí, va un poco porque se empiecen a alinear mejor los astros, como quien dice, y ese nivel de Mbappé que ya estamos viendo lo mantengan juntos con un nivel más alto del equipo, con lo colectivo, sobre todo en grandes escenarios, ¿no? Porque contra rivales de menor entidad, malo que bueno, yo creo que el equipo logra imponerse también como equipo, ¿no? Y que también creo que sucede algo, y es que Real Madrid a lo largo de este inicio liguero, hemos visto en ese proceso también de construcción del equipo cómo Xabi Alonso ha buscado constantemente proponer planes de partido, atacando en área rival, con estos ataques posicionales, colocando en algunas ocasiones ese 2+3 o 3+2, pero con la presencia, digamos, de esos 5 atacantes, siempre buscando priorizar la ocupación de esos 5 carriles, etcétera. Y sobre todo, días que han estado un poco más engrasadas las piezas, días que han estado menos engrasadas, pero han sido capaces de sacar desde el resultado y también, ¿por qué no? Cuando se pierde el balón han sido capaces de presionar bien esa pérdida, han sido capaces de permitirse prolongar ciertos ataques. También creo que interesante será ver ante equipos como el Fútbol Club Barcelona, que tanto daño hacen en transiciones con esos futbolistas que dejan descolgados, equipos que sean capaces de una vez recuperar, sacar ventaja a dichas recuperaciones, transitando a forma ya sea de contraataque o con esas amenazas directas con lejanos, jugando directo sobre ellos. Hay que ver también qué tanto es capaz de Real Madrid, digamos, moverse entre estas aguas. Y luego, que normalmente ante equipos de semejante nivel, estos tipos de ataques más posicionales o estos tipos de contextos, se te va a hacer más difícil no solo prolongarlos en el tiempo de partido, sino también mínimamente llegar ahí y encontrarte a esos equipos que te están esperando en bloque bajo, llegar ahí y comenzar digamos, a tener este tipo de ataques más posicionales que al final han sido una de sus principales herramientas a lo largo de este inicio liguero. Sí, Monchi, que al final, claro, que lo que venimos comentando, al final son escenarios completamente distintos, ¿no? Al final contra el 90-95% de los equipos de la liga, por su propio peso, Madrid va a hundir a los rivales, ¿no? Ya contra equipos que van un poco más de
de tú a tú, ya hay que manejar otro tipo de escenario, ¿no? Salidas contra presiones, tienes que manejar también un poco la capacidad de saber cómo reaccionar en tu bloque alto, ¿no? Es decir, no contra equipos que pues, tengan la capacidad de acumular pases, de que le rompan un poco esa inercia preestablecida que tienes en la presión de 2-3 saltos, 2-3 tips para ordenarte. Cuando ya necesites, en vez de 2 o 3, cuando quizás necesites 5 o 6, vamos a ver de lo que es capaz este equipo. Es decir, son muchísimas interrogantes que en realidad tenemos, y que bueno, y que ya te digo, es un proyecto que va bien, va dando los pasos, yo creo que necesita paso a paso, pero que obviamente todavía no nos genera muchas dudas. ¿Por qué? Porque hay escenarios donde todavía no hemos visto a este Madrid. Sin dudas, Nori, y ya también para charlarle un tanto acerca del Fútbol Club Barcelona, el Fútbol Club Barcelona llega por su parte, tuvo nada más puntero en la liga una jornada en la que luego vuelven, bueno, a perder el liderato tras las derrotas frente al Sevilla, un Fútbol Club Barcelona que también ha contado en este inicio con varios jugadores lesionados, la no presencia de Fermín en varias fechas, el propio Lamine Yamal se ha perdido otras fechas. También yo creo que uno de las notas positivas de este Fútbol Club Barcelona ha sido el inicio que ha tenido un futbolista como Ferran Torres, que ya desde el año pasado, desde la suplencia, fue capaz también, o desde esas rotaciones, fue capaz de dar muchísimo al equipo, y ya este año también, partiendo desde el inicio, ha traído un nivel semejante. Sin duda, creo que una de las cosas más interesantes a destacar de este Fútbol Club Barcelona vuelve a ser la figura de Pedri, quien ha sido prácticamente todo para este equipo en este inicio liguero, Nori. Y que hiciera sobre todo que me comentaras acerca de qué te ha parecido este inicio liguero. Flick comentaba también, y bueno, según noticias y demás que se han filtrado, de que hasta cierto punto, digamos, no estaba muy contento con el inicio liguero, como era de esperar. Al final se ha visto un Fútbol Club Barcelona con unos picos, sí, que han sido bastante positivos, pero no ha sido lo estable o regular que quizás su entrenador quisiera. Un parón de selecciones que creo que también le puede venir bien a este Fútbol Club Barcelona para reorganizar ideas, para hasta cierto punto también que algunos jugadores recuperen energía, permitir que otros vuelvan de lesiones y ver también cómo logran meterse en dinámicas para, sobre todo, bueno, intentar no solo ya sumar puntos, sino engancharse desde lo que es el juego. Sí, Monchi, yo creo que en este caso todos somos Flick, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que al final, sobre todo los últimos partidos son preocupantes, ¿no? ¿Qué pasa? El Barcelona obviamente ha tenido picos donde nos ha demostrado que puede ser el equipo de la temporada pasada, ¿no? Porque al final es algo que está ahí, esa memoria táctica y de juego como tal está ahí. Yo creo que es un equipo que puede dar un gran nivel, porque simplemente por el hecho que ya lo ha dado. ¿Qué pasa? Que yo creo que, como mismo decía Flick, ¿no? Yo creo que a principio de temporada el equipo no ha estado quizás todo lo concentrado que debería, quizás le ha faltado por momentos cierta energía, y luego también yo creo que a nivel individual hay varias dudas, ¿no? Hay dudas con la posición del central, yo creo que también con la posición del tercer delantero, y en esa probatura que ha intentado Flick semana tras semana, pocas veces ha logrado encontrar estabilidad, ¿no? Que el equipo empiece digamos que a tener ciertos patrones o conductas que le hagan reconocerse semana tras semana, ¿no? Al final no es lo mismo tener a Ferran que tener a Rafos de extremo por izquierda, no es lo mismo tener a Ferran de delantero que tener a Lewandowski, tampoco es lo mismo tener a Lamine que tener a un jugador como por ejemplo el último partido que puso Ferran por derecha. Es decir, hay cosas que están intentando digamos que descubrir, por así llamarlo, pero bueno, en esa búsqueda yo creo que el equipo no ha estado del todo bien, ¿no? Y luego también que el nivel de Dani Olmo yo creo que se está quedando corto en este inicio de temporada, ¿no? Y a eso lo juntas con la lesión de Fermín, y yo creo que el equipo ha tenido un vacío en ese sector de la media punta, un sector muy importante para lo que es la idea de Flick, ¿no? Yo creo que a nivel de garantía ahora mismo 100% lo que tienes es ese Pedri más Frenkie en la base, que ya es muchísimo porque te mejora muchísimas cosas, pero bueno, con eso no alcanza tampoco, ¿no? Yo creo que al final el equipo tiene que dar pasos adelante en otros sectores, hay jugadores que tienen que empezar a tumbar la puerta, y sobre todo yo creo que posiciones muy específicas como la de ese tercer atacante con todo sano, y la de los centrales, ¿no? Que todavía yo creo que está un poco difuso quiénes serán los escogidos.
Cuando comentamos al inicio igual acerca de lo que son las bajas del Fútbol Club Barcelona, se me olvidaba mencionar a Rafinha, y justo de los minutos más débiles que ha tenido este Fútbol Club Barcelona han sido sin la presencia de un futbolista como Rafinha, que su no presencia nos vuelve a demostrar lo tanto que termina aportando a ese colectivo, sobre todo en esos inicios ante presiones altas, haciendo conexión con como Alejado, esas grandes capacidades que tiene a la hora de atacar la profundidad, y luego sin balón también todo lo que es capaz de realizar desde la presión, repeticiones de esfuerzo, etcétera. Nori, comentaba acerca de la figura de Dani Olmo. Incluso vimos cómo un día termina sumando titularidad un futbolista joven como lo es Dro, que ya luego su partido quizás no fue el mejor de todo, pero es que bueno, un futbolista con un futuro por delante tremendo, muy joven, pero al menos se ve que Hansi Flick, cuando opta también por ello, es buscando remover un poco el árbol. Pero ya sin embargo, en la última jornada vemos un Dani Olmo que no ha estado, o sea, que no está dando un nivel al que se espera, y sin embargo Hansi Flick, cuando miraba hacia el banquillo, tampoco es que tuviese opciones como para terminar sustituyéndolo. Por una parte, quizás en mantenerlo en cancha ayuda un poco a que vuelva a retomar confianza, a que vuelva a reengancharse sobre el juego, pero también puede ser negativo si ve que las cosas no le siguen saliendo, y hasta cierto punto puede llegar, pudiéramos decir, cierta frustración. Quisiera tener un minuto en Dani Olmo, y es que parte, yo creo, de los picos más altos que tuvo este Fútbol Club Barcelona la temporada pasada se dan con él en cancha, por lo que es capaz de aportarle a todos los jugadores y sobre todo a esos más cercanos que tiene. A mí, uno de los Lamine Yamal que más me ha gustado ha sido cerca de Dani Olmo, y ya luego lo que no solo es capaz de dar a nivel de juego entre líneas, con esa capacidad que tiene de moverse en esos pequeños espacios prácticamente en una losa, es capaz de recibir, de girar y de conectar con sus compañeros, sino luego también que entramos de temporada pasada, logró sumar cifras, logró anotar goles, logró dar asistencia, y también con él en cancha el equipo era capaz de sumar muchísimos más goles, algo que es extremadamente importante. Fermín López en este inicio liguero tuvo unos minutos realmente de un nivel altísimo, la temporada pasada igual, o sea, tiene un fútbol dentro que es totalmente increíble, y más tarde o más temprano va a terminar derrumbando esa puerta para ganarse dicha titularidad. Pero como decías, vuelve de lesión. ¿Crees que Barcelona sea capaz esta temporada, digamos, de dar un nivel alto o muy parecido, muy cercano a lo que fue la temporada pasada, sin la presencia de un Dani Olmo sobre la cancha, o mediante esas rotaciones, por así decirlo? Sobre todo en esa comparación, ¿quién crees que pueda terminar elevando más el techo y el piso de este Fútbol Club Barcelona a día de hoy? ¿Un Dani Olmo sano, un Fermín López al nivel de lo que lo hemos visto este inicio de temporada? Sobre todo no mirándolo desde una perspectiva individual a ellos, sino a nivel de relaciones, lo que se puede tejer. A ver, yo creo que es un buen debate. Es un buen debate, ¿por qué? Porque, bueno, primeramente yo creo que hay que decir que es una posición muy difícil, que yo creo que se habla mucho a la ligera de que fulano, mengano no están malos, fulano, mengano hacen un mal partido, pero yo creo que, como decía, es una posición muy difícil. ¿Por qué? Porque es jugador que siempre está rodeado entre líneas, es jugador que está rodeado de más rivales, es jugador que prácticamente necesita un giro y un control y dar un último pase, un jugador que se le exige cifra, pero también se le exige seguridad. Es decir, es un rol complicado, y que yo creo que en la figura de Dani Olmo, en la figura de Fermín, encuentran características similares, pero también distintas. ¿En qué sentido? Yo creo que Dani Olmo es un jugador que tiene características que a este Fútbol Club Barcelona le vienen muy bien, como es capacidad de ruptura y amenaza sobre los intervalos de última línea de los rivales, pero lo tiene en campo rival, cuando el equipo ya se ha sentado en campo rival. Es decir, necesita un poco más que el equipo lo acompañe en ese viaje hasta esa zona de la frontal, o esa zona ya más cercanas a 3/4 hacia adelante. ¿Qué pasa también? Yo creo que, como te decía, es una posición que sobre todo depende mucho del nivel de inspiración que uno tenga. ¿Y qué pasa? Si un Dani Olmo no está bien en estos momentos, no está inspirado, se ve muchísimo más los malos partidos, ¿no? Se hacen notar muchísimo más los malos partidos. Y si el Barcelona, para colmo, no está haciendo un buen partido, como te decía, o está jugando contra rivales que son capaces de presionarlo, y que el Barça no es capaz de salir de su propio campo, en campo propio,
Olmo te puede aportar cosas mediante su giro, mediante sus controles orientados, mediante su capacidad de leer espacios vacíos, pero no es el mismo jugador que cuando el equipo se asienta en campo rival. Y para hacerte esos giros, esos controles orientados, esa clarividencia para recibir en esas zonas, para rajar presiones, también tiene que tener esos niveles de inspiración que ahora mismo no tiene. Entonces, por eso yo creo que Dani Olmo ahora mismo está en un proceso complicado. Yo soy optimista con Dani Olmo por el simple hecho que me parece un muy buen jugador. ¿Qué pasa? Que ahora como decía, estaba muy mal. Creo que incluso se termina hasta lesionando. Y no sé, vamos a ver qué termina pasando, porque yo creo que al final es un jugador que le puede dar muchísimo al equipo, ¿no? Por eso que tú mismo decías, ¿no? Por esa capacidir que tiene de recibir en espacios reducidos, por esos giros, por esa también agresividad a la hora de buscar portería, tanto como último pasador, como rematador. Por la suerte para el Barcelona es que tiene un Fermín que me parece que es muy bueno también, ¿no? Lo que pasa también con Fermín es lo mismo que te decía, ¿no? Que al final juega en una posición donde es muy difícil ser regular semana tras semana y que donde también, como decía, al final tiene mucho, el rendimiento tiene mucho que ver con los niveles de inspiración. Hemos visto partidos de Fermín que parecen una auténtica locura y otros donde ha estado un poquito más flojo, ¿no? Yo creo que es normal, yo creo que al final es una posición que es complicada jugarla, sobre todo dentro de este Fútbol Club Barcelona, que también tiene que estar muchas veces entendiendo un poco lo que las necesidades del equipo, pero sobre todo las necesidades de Lamine, que al final como quiera que sea es el jugador a potencial, y muchas veces siendo una posición que de por sí está, digamos que estipulada para que tome riesgo, para que marque muchísimas diferencias, muchas veces ese puntico de riesgo quizás no lo termina tomando. ¿Por qué? Porque si ve a Lamine, opta por buscar a Lamine, ¿no? Sobre todo a Fermín le pasa muchísimo. Pero bueno, también es entendible, ¿no? Yo creo que eso es una cosa también lógica de los equipos, del entendimiento de los roles. Lo que, ¿sabes? Quería hacerte esa pequeña descripción o reflexión sobre lo que es la posición de mediapunta para este Fútbol Club Barcelona, y que me parece que es una posición muy, muy difícil, muchísimo más difícil de lo que se suele decir, ¿no? Y sobre todo cuando hablabas de niveles de inspiración y demás, el Fútbol Club Barcelona ante equipos, digamos, que en esos reinicios vienen a buscarlo con presiones altas, muchas veces dentro de su propia estructura coloca sus dos centrales más los dos laterales en esa especie de 4+2 con lo que es Pedri y Frankie, y muchas veces ese segundo escalón dentro del mediocampo lo ocupa un solo jugador, que es ese mediapunta, que Dani Olmo, Díaz Fermín, pero sobre todo, digamos, al no tener esa referencia extremadamente cercana, ya te requiere de un nivel, tal como decías, de inspiración, un nivel individual muchísimo más, porque en muchas ocasiones vas a tener que dar giros, vas a tener que dar solución a jugadores, digamos, con una calidad técnica tremenda para lograr deshacerse de este par que tienes en tu espalda y lograr conectar con alguno de los extremos, o intentar girar, recibir ya, digamos, un tanto más acomodado o generarte muchas más ventajas desde el control orientado para encontrar entonces con ese delantero que viene más de carriles interiores. Y también para explicar esta conexión que se da, también hay que mirar un poco más abajo y ver también a los centrales. ¿Qué tanto crees que puede haber de relación? Ya que Íñigo Martínez, que era un muy buen activador de este tipo de zonas en las cuales se movía en media punta, muchas veces con ese balón cruzado desde el sector izquierdo, pero otras veces digamos, en zonas más de construcción frente a un bloque medio rival, con esos pases diagonales también que se daba con un Íñigo Martínez un tanto, digamos, más centrado en cancha. Luego, también el no estar Íñigo Martínez y las rotaciones que se han dado con los centrales han llevado a que Pau Cubarsí también juegue en ese sector izquierdo, cuando hemos visto que con esa cintura que tiene y demás es mucho más capaz de activar, como entre comillas puede llegar a ser lógico, a sus compañeros jugando a perfil natural. Muchas veces ese pase que amagaba con ir fuera y lo metía adentro encontrando a ese media punta. ¿Qué tanto de relación crees que pueda llegar a existir, o qué tanto crees que puedas terminar influyendo en un buen Dani Olmo el que no se logre terminar de establecer una pareja de centrales que sea, digamos, capaz de dar al menos contextos parecidos a los que se terminaban dando el curso pasado? No, puede ser, Monchi, porque al final yo creo que en el fútbol y los equipos como tal, todo está interconectado, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo no estoy de los que le gusta hacer mucho drama con Pau Cubarsí en la izquierda. Me parece que en la izquierda lo hace muy bien. Obviamente
quizás a nivel de perfiles no tiene ese pase fuera adentro o cruzando un poco el balón de manera natural, como si lo tenía Íñigo, que eso es digamos que una ruta, por así llamarlo, que Flick agradece mucho, ¿no? Y que sobre todo siempre ha sido muy de él, ¿no? De Bayern lo vimos sobre todo con Alaba, ¿no? Pero yo creo que es un central que, por ejemplo, a él lo vimos contra Jovic, obviamente el contexto es distinto, pero es un central que por izquierda es muy bueno también con balón. Y además, yo creo que el Barça tiene 3 centrales que con balón son muy buenos, con el tema de Eric García y de Christensen, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que el equipo como tal no ha encontrado en ciertas ocasiones esa fluidez digamos que sobre todo para salir de presiones. Yo creo que al final hay que dividir un poco cuando el Barça lo van a presionar y cuando lo van a presionar. Y yo entiendo que, sobre todo cuando juega Araujo, hay un poco de estancamiento, ¿no? O de rigidez, por así llamarlo, ¿no? En cuanto a la circulación de balón en esos inicios, pero también yo creo que ha faltado mucho de los arriba. Yo creo que al final la situación o la utilización de los alejados en este Barça quizás haya sido, al menos en este inicio de temporada, lo que más ha cambiado con respecto a la anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo que se le han lesionado los titulares, como decía, busca nuevas fórmulas por parte de Hans, ya Lewandowski no suele ser titular indiscutible, pero yo creo que al final yo creo que el funcionamiento de los arriba no ha estado a la altura de lo que se espera, ¿no? Más allá de que al final, por ser un equipo de Hans, el equipo sigue teniendo capacidad de golpear, capacidad de hacer muchas cosas bien cuando el equipo se establece en campo rival, pero bueno, yo creo que sobre todo en esas situaciones bajo presión, yo creo que ahí no han estado de todos finos esos jugadores. Al final esos jugadores son importantes, al final los alejados son fundamentales para salir bajo presión, ¿no? Muchas veces nos quedamos con lo que está dentro de la cámara, ¿no? Con del tiro de cámara, pero probablemente lo que ocurra por detrás es tan igual o quizás más importante, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el equipo se ha quedado un poco corto, ¿no? También te decía el tema de Dani Olmo, ese tipo de situaciones quizás un Fermín puede ayudar un poco más con su agresividad, pero bueno, en sentido general yo creo que, como te decía, yo creo que el Barcelona tiene un problema en los centrales porque no ha establecido unos roles, sobre todo en cuanto a protagonismo y liderazgo, pero no hago mucho drama con el tema salida de balón por la izquierda, más allá de lo que decía de ese perfil Hansi, por así llamarlo, ese perfil zurdo de Hansi, porque creo que Cubalsi lo puede hacer muy bien por ahí, Christian se lo puede hacer muy bien por ahí, y son jugadores que me parecen muy, muy capaces. Nori, Barcelona estará enfrentándose en las siguientes jornadas a un Girona que creo que ha ido un tanto cambiando la dinámica tan negativa con la cual iniciaron en ese inicio liguero. Veremos qué tan capaces de, digamos, reengancharse en liga y sobre todo ya a nivel de juego y a nivel de resultados, sobre todo, ir, digamos, sumando puntos que le permitan alejarse un tanto de lo que es la zona de descenso. En Champions enfrentarán al Olympiacos antes de visitar al Real Madrid en liga, un clásico que posiblemente llegue con ambos equipos a un punto de diferencia, 2 puntos de diferencia, es decir, que o si del Madrid salir ganador pudiera, digamos, hacer un poco más amplia esa pequeñísima ventaja que tiene a nivel de puntos, o el Barcelona pudiera ser capaz de recuperar el liderato. Y luego del partido frente al Real Madrid, el Barcelona enfrentará al Elche en lo que también es un compromiso liguero. Un calendario un tanto menos exigente, pudiéramos decir, que lo que se encuentra el Real Madrid a día de hoy, pero ya luego los partidos hay que jugarlos. Y digo un tanto menos exigente, sobre todo por los compromisos en Champions, que al final el Real Madrid se va a enfrentar a rivales de muchísimo mayor nivel. Sí, Monchi, sí. Y yo creo que sobre todo son partidos, Girona como tal, para intentar recuperar un poco sensaciones, ¿no? Al final vienen de 2 partidos donde han sido malas. Como te decía, yo creo que el Girona ha mejorado mucho en las últimas semanas, pero yo creo que todavía está lejos de ser un equipo capaz de plantarle cara a Barcelona, y quizás por esos encajes de estilo de juego también yo creo que le venga fatal, ¿no? Ya te digo, yo sobre todo quiero ver un poco también a jugadores ganando un poco de ritmo, ¿no? Rafinha, Fermín, que son jugadores que vienen de lesiones, el mismo Lamine, y que yo creo que si Hansi puede contar con ellos y logran sumarse a la causa, yo creo que obviamente el Barça va a tomar otra dimensión como equipo, ¿no? Nori, ahora estaremos charlando acerca del Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que sobre todo tiene un inicio liguero, un primer mes, como decir,
en el cual los resultados no se terminan dando, el juego tampoco, está bastante lejos de lo que era el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, pero bueno, a día de hoy se encuentra ya quinto en liga y sobre todo y podemos decir que invita a ser optimista si tomamos como referencia, digamos, el partido que se termina dando frente al Real Madrid, el partido que se da posteriormente que se había dado, bueno, posteriormente frente al Frankfurt, y también si, por ejemplo, tomamos ciertas situaciones que generan frente al Rayo Vallecano con un Julián Álvarez, que creo que ha sido una de las grandes diferencias en este Atlético de Madrid, el nivel tan grande al que se ha encontrado, sobre todo creo después de ese partido, en el cual termina anotando un golazo tremendo. Pero ya luego en el partido frente al Celta de Vigo, por ejemplo, vemos cómo la expulsión les termina condicionando un juego en el cual habían iniciado con dinámica positiva, se sentían cómodos dentro del partido, y no solo es que termine condicionando el nivel de juego, lo que se termina dando, sino también en el resultado. El Atlético de Madrid únicamente logrando raspar un empate en un partido que, como decíamos, el haberlo tenido controlado te permitía volver a sumar de a 3 y, digamos, estar un poco más cerca de lo que son tus dos competidores directos. Sí, Monchi, a ver, un poco lo que hemos venido hablando aquí con el Atlético, ¿no? Yo creo que al final el equipo ha tenido, incluso en esta temporada, donde está lejísimo de la punta, que ha tenido mucha mala suerte, lo comentamos la semana pasada, pero también yo creo que ha tenido unos picos de fútbol altísimos. ¿Qué pasa? Que el Atlético es un equipo que no puede mantenerse ni un mínimo no puede permitirse, perdón, ni un mínimo de relajación. ¿Por qué? Porque con un, digamos que con un nivel medio quizás no le alcance ni de cerca como le puede alcanzar al Madrid o al Barcelona para ganar partidos, ¿no? Esos famosos partidos que se ganan caminando, por así llamarlo, el Atlético no está en esa dimensión todavía de equipo, ¿no? Lo que pasa es que a lo que nos agarramos todo cuando vamos al Atlético, sobre todo es a esos picos altísimos que tiene, como por ejemplo contra el Madrid o contra el Frankfurt, que son maravillosos. Yo creo que son maravillosos. Lo que ¿qué pasa? Que luego, ¿cuándo vamos a encontrarnos con esos picos? Yo creo que esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Y Nori, al menos a mí hay algo que me parece bastante curioso y me intriga muchísimo ver cómo va a ser capaz de gestionarlo el Cholo Simeone, es que muchos de estos picos de gran fútbol en la temporada se han dado, sobre todo, creo, naciendo de la relación entre Coque y Pablo Barrios en esa zona media del campo, con la presencia de Nico González digamos, en un extremo, en el extremo izquierdo, por el otro lado, Juliano Simeone, que en muchas ocasiones también te da, es un poco de 7 herramientas, te da esa riqueza táctica de meterse en última línea, pero creo que lo curioso es que en este mercado terminan llegando dos futbolistas de altísimo nivel, como lo son también Baena y Thiago Almada, quienes a priori llegan sobre todo para elevar el techo competitivo de este equipo, y sin embargo, al menos el techo más alto que le hemos visto en estos picos de rendimiento de la temporada han sido, pudiéramos decir, sin ellos en la cancha, y luego también creo que el Coque más Pablo Barrios, si algo trajo fue elevar un poco también ese piso. Yo en lo particular apostaría muchísimo por darle entrada tanto a Baena como a Thiago Almada, pero hay que ver también cómo se acoteja, sobre todo alguien se tiene que terminar cayendo. Julián Álvarez no se va a caer porque es el mejor futbolista que tiene este equipo. Cuando ha compartido escenario con Griezmann, a mí me ha gustado lo que he visto entre ellos, pero luego hay que ver también, porque si se retira esa otra figura, digamos, más cercana a Julián Álvarez para darle entrada a Baena en dicho sector, se tiene que caer alguien del mediocampo, Coque o un Pablo Barrios también que venía dando un buen nivel, o termina apostando por quitar a uno de los dos extremos, Juliano Simeone, que al final te permite tácticamente, digamos, muchas veces, como decíamos, se incorpora en esa línea de 5, un competidor tremendo. Nico González, a mí me parece otro de sus mejores futbolistas. Es interesante ver también un poco por dónde pueden venir los siguientes tiros, Nori. Un reto bastante bonito para este Cholo Simeone. Sí, Monchi, sobre todo porque es un poco lo que tú dices, ¿no? Al final el equipo ha encontrado con esos dos extremos, por así llamarlo, mediocampistas de banda, yo creo que mucha estabilidad, ¿no? Tanto con balón como sin balón, ¿no? Al final la función de Simeone es como un quinto defensor en los momentos sin balón es fundamental. Y bueno, yo creo que también la capacidad que tiene Nico de caer en las zonas interiores, es decir, al final son jugadores que
yo creo que aportan muchísimo al equipo como tal, ¿no? Y aparte son jugadores que han entrado con buen pie, yo creo que están jugando bastante bien y le han dado cierta estabilidad, ¿no? Como te decía, yo creo que digamos que el mayor techo de este equipo es tratar de potenciar a Julián. Yo creo que mientras mejores socios tú le logres buscar a Julián, el equipo va a ser mejor. ¿Qué pasa con esto? Que yo creo que al final lo que tú dices, yo creo que a Bayern hay que darle entrada y hay que darle entrada a Dios más dónde, no sé. Yo creo que o existe una reestructuración de esos jugadores o existe una reestructuración colectiva como tal, una reconvención por así llamarlo, ¿no? Vemos a quizás un Thiago más jugador de base o más libre, no sé, ya te digo. Al final son jugadores que me parece que deben jugar, pero ¿dónde? ¿Dónde le damos entrada? ¿Cómo se reconstruye un poco lo que viene siendo el modelo de juego en las últimas semanas? Y sobre todo porque hay jugadores que quizás por nivel bruto sean los más sustituibles, pero yo creo que en cuanto a funcionalidad y en cuanto a estabilidad en lo estructural, yo creo que le están dando muchísimo. Nori, a mí al menos, cuestión de hace, digamos, 4 o 5 fechas atrás, me hacías la pregunta y yo pensaba que, digamos, el futbolista que se podía terminar cayendo podía ser quizás Giuliano Simeone en ese caso, sobre todo porque no sabía qué tan positivo iba a ser las relaciones y demás que se iban dando, que se podían dar dentro del equipo teniendo a Giuliano Simeone más el propio Marcos Llorente en ese mismo sector y ya un futbolista como Nico González por el otro lado. Pero es que al menos a mí me ha parecido súper interesante lo que ha dado Giuliano Simeone, sobre todo a nivel de riqueza táctica, lo tanto que Cholo Simeone puede, digamos, los tantos roles que le puede terminar dando dentro del partido a él y que luego a nivel competitivo es una certeza tremenda. Hoy realmente veo inamovible, al menos desde mi parecer, ese Giuliano más Nico en ambos sectores. Quizás algo que pueda darse, pero ya sacrificas un poco, sobre todo a ese Nico González, le pides, digamos, partir un poco más atrás, quizás apostar por una especie de línea de 3, por ejemplo, optando por Janko como central, como el central izquierdo, central del centro quizás pudiera ser Lenormand y por qué no, como ese central derecho, un Marcos Llorente que durante tramos de partido se le ha visto muchas veces cuando sobre todo se defiende con esa línea de 5, se le ha visto a Marcos Llorente en dicho sector, un Marcos Llorente cayendo muchas ocasiones cuando se va a defender Giuliano Simeone siendo ese, digamos, quinto jugador en la línea y Marcos Llorente defendiendo un tanto más en carriles interiores como una especie de tercer central y quizás por ahí pudieran ir un poco más los tiros. Sí, Monchi, y sobre todo porque yo creo que Cholo ha sido también un entrenador que a lo largo de su carrera ha mostrado ser bastante creativo en ese tipo de escenarios, ¿no? ¿Qué pasa? Que es un poco también lo que hemos hablado también aquí, ¿no? Al ser un equipo tan nuevo que quizás no tiene, digamos, certezas estructurales, por así llamarlo, yo creo que también el casting está muy abierto en cuanto a lo estructural, ¿no? Y hay muchísimas opciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final es complicado sacar del 11 a jugadores que están jugando bien, ¿no? Jugadores que están rindiendo bien y que te están garantizando cierta estabilidad, ¿no? Y sobre todo hay que tener esa capacidad de mirar a largo plazo y tratar de visualizar cuáles son los mejores escenarios, ¿no? Y porque también eso es un riesgo, al final como quiera que sea, es un riesgo. Empezar a construir algo que nos imaginamos en nuestra cabeza, pero sin la certeza de que vaya a funcionar, ¿no? Y desechar un poco lo que ya viene funcionando, tratando de improvisar nuevos escenarios, nuevos horizontes que nosotros visualizamos que sean mejores. Quizás no, o sea, quizás no nos cueste, ¿no? Quizás nos cueste tratar de tomar esas decisiones como tal, ¿no? Pero bueno, yo tengo la confianza plena en que Cholo sea capaz de encajar un poco todas las piezas y sobre todo construya pensando un poco en un techo lo más alto posible. Sí, Nori, y un Atlético de Madrid que estará tras el parón de selecciones enfrentándose a los Asuna para luego visitar al Arsenal en el compromiso de Champions, compromiso, bueno, extremadamente complicado. Luego en Liga se estaría visitando al Real Betis, un Betis que igual
que es un equipo siempre no solo atractivo de ver, ya estuvimos charlando sobre él y Manuel Pellegrini en el último episodio, pero bueno, un equipo que realmente también en este inicio de liga ha dado niveles muy positivos, o sea que a priori puede llegar a ser un partido bastante interesante. Ya luego estarían recibiendo al Sevilla para luego nuevamente en Champions recibir al Unión Saint-Gilloise. ¿Cómo está mi francés, Nori? Un poco mejor que el inglés, más o menos. Y ya luego entonces en Liga estarían recibiendo al Levante y posteriormente visitando al Getafe. Un calendario, Nori, con equipos a nivel de Liga, sobre todo mirando como el Sevilla, como el Betis, que son equipos, digamos, siempre interesantes de ver, de equipos, podríamos decir, de ese segundo orden alto dentro del campeonato liguero, y creo que el Sevilla ya lo podemos terminar un poco volviendo a incluir ahí, porque realmente su inicio liguero ha sido extremadamente positivo y a nivel competitivo y demás, lo que ha sido capaz de llevar sobre la cancha, conducido por Matías Almeida, bueno, es un placer tremendo para todos los que disfrutamos del fútbol. Pero ¿eres optimista un poco con este Atlético de Madrid, Nori, de cara a lo que se viene digamos, en estas próximas jornadas? Soy optimista en general, Monchi, y yo siempre trato digamos que dentro de ese optimismo ser realista, ¿no? Y quedarme un poco con lo que ya he visto. Yo he visto al Atlético de Madrid tener unos picos muy altos, es lo que te decía. Y yo creo que sí, que si lo lograste en un momento, yo creo que puedes tener esa capacidad de volver a hacerlo, incluso de mantenerlo, que es lo más difícil. ¿Qué pasa? Que se necesita estabilidad. Yo creo que el Atlético necesita esa estabilidad, un poco recuperar un poco también a nivel mental ese famoso lema de partido a partido que tan grande hizo al Atlético. Y yo creo que ahí está la clave. Yo creo que también está un poco por ahí. Pasa también por la parte mental, por la parte emocional, por la parte de convencimiento. Claro, al final es difícil también un poco mantener esa mentalidad cuando tú a nivel de club, a nivel de proyecto, quizás tengas la sensación como jugador que has crecido, que el proyecto y que el club ha crecido, ¿no? Pero yo creo que ha crecido gracias a ese lema, ¿no? El lema de partido a partido, y que yo creo que todavía no tiene esa capacidad ni a nivel de club, ni a nivel de jugadores, ni a nivel de equipo de dejarse ir, esa capacidad de dejarse ir un poco en ciertos partidos, en ciertos escenarios, como si la puede tener Barcelona o Real Madrid, ¿no? Yo creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Y yo creo que poniendo un poco todo en perspectiva, yo sí soy optimista en términos generales, la verdad. Amigos, en esta segunda sección normalmente venimos a charlar siempre sobre un equipo de la liga. Como estamos en parón de selecciones, le comentamos que íbamos a charlar el día de hoy sobre la selección española. Nori, si hablamos de favoritas de cara al Mundial, o al menos de candidatas posibles para hacerse con el Mundial, al menos yo en mi top 1 coloco a la selección argentina. Me sigue pareciendo que a día de hoy, no solo a nivel de juego, los picos tan altos de rendimiento que ha dado, a nivel también de, digamos, competitividad, y que también se lo han ganado, porque lo han ganado todo en este último ciclo, pero es el aura esa que se sigue desprendiendo alrededor de la selección argentina, como esa presencia mística que al menos a mí me gusta creerme estas narrativas, me gusta vivirlas por la forma en la que disfruto de juego, y da la sensación de que Messi esté dentro de la cancha o aún no esté dentro de la cancha, pero el saber que ese equipo sigue estando rodeado por la presencia de Messi y Val, parecen imbatibles, parecen no sé, unas leyendas de soldados de esos que vemos de la historia antigua. Realmente es increíble lo que se ha dado alrededor de este proceso de Scaloni, y ya ni que hablar en estos últimos años, sobre todo tras hacerse con la primera Copa América en el ciclo Scaloni. Por otra parte, creo que si hay un equipo que se puede llegar a acercar a lo que es la selección argentina de Lionel Scaloni, es esta España de Luis de la Fuente. Vienen de ser campeón de Eurocopa, vienen también de caer en la final de la Nations League, pero a mí me sigue pareciendo, al menos en el continente europeo, la mejor selección a día de hoy. ¿Cómo, en rasgo general, antes de caer en las cosas más específicas del juego, cómo ves a esta selección española de cara? Ya estamos muy cerquita, estamos a menos de un año del Mundial, y siempre cuando falta prácticamente un año, el reloj comienza a correr para atrás, y ya comenzamos, digamos, a mirar el Mundial ya desde el espejo retrovisor mucho más cercano, y para todos los que amamos este juego, bueno, lo terminamos disfrutando muchísimo, Nori. No, sí, Mochi, y sobre todo yo creo que escogimos a España también un poco porque yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena analizar sobre todo lo que a nivel de juego
lo que estamos viendo, ¿no? En el sentido de que, yo creo que comparto lo que tú dices. Yo creo que España, que Luis de la Fuente es un entrenador que hace cosas, digamos, raras o cuestionables, por así llamarlo, pero que ha creado un grandísimo equipo. Yo creo que España juega muy bien al fútbol, independientemente de los nombres escogidos, independientemente de un poco de la inamovibilidad de Luis de la Fuente con ciertas cosas. Yo creo que el equipo juega muy bien, muy bien en todos los sentidos. Y es obviamente una de las grandes candidatas a la Copa del Mundo, ¿no? Hay rendimientos individuales muy buenos, sobre todo el de Lamine, el de Peri, el propio Zubimendi, prácticamente todos, ¿no? Tiene otra flecha por izquierda como es Nico Williams, pero incluso los jugadores que entran de recambio suelen hacerlo muy bien, ¿no? Hay que ver con esta España sobre todo el tema de las lesiones de Rodri Carvajal, porque obviamente son jugadores que te dan ese plus competitivo también, ¿no? Ese plus también de experiencia, que es muy importante en este tipo de torneos. Pero ya te digo, a nivel de juego me parece una selección espectacular, ¿no? Y digamos que siendo optimista, más allá de que en la Euro jugaron muy bien al fútbol, ahora con este nuevo diseño de mediocampo, el equipo a mí me está encantando, ¿no? Yo creo que está la interrogante de ese Fabián cuando regrese, si vuelve a su lugar o si se va a mantener Peri ahí, pero yo creo que este mediocampo es una maravilla, ¿no? Cómo se están funcionando, cómo se están entendiendo esas tres alturas muy bien marcadas con Zubimendi, Pedri y Mikel Merino, es decir, un mediocampo que yo creo que ahora mismo me parece inmejorable, ¿no? Más allá de que Fabián sea hombre de confianza de Luis de la Fuente. Nori, comentaba sobre todo que acerca de Luis de la Fuente se ha llegado a cuestionar algunas de sus decisiones, incluso creo que la palabra quizás continuista ha sido una de las palabras que más, digamos, han terminado flotando alrededor de lo que es la figura del entrenador español. Sin embargo, o sea, ser seleccionador es un tanto complicado. Luis de la Fuente venía de un proceso en inferiores con algunos de estos jugadores que mantiene a día de hoy, pero se hace difícil hacer convocatorias de selecciones, sobre todo porque el tiempo de trabajo es muy corto y el estar, digamos, constantemente sumando piezas a las convocatorias y ni qué decir al 11, puede llegar a ser un tanto, también pudiéramos decir, arriesgado. Hay futbolistas que han dado niveles altísimos dentro, digamos, los futbolistas españoles que han dado niveles altísimos, sin embargo, han terminado, digamos, como que sufriendo para poder mínimamente llegar a la convocatoria. Luego, en los casos también como del portero, digamos, Joan García, que desde el año pasado da un nivel altísimo, y sin embargo, Luis de la Fuente continúa con la presencia de Unai Simón, David Raya, Remiro. Digamos, ha creado una base estructural de futbolistas, la cual parece prácticamente inamovible. Por ejemplo, Lenormand, pese a no estar en los niveles que quizás estuvo en tramos de temporadas anteriores, ha continuado sumando regularidad en las convocatorias. O sea, hay un núcleo ya creado bastante fuerte por parte de Luis de la Fuente y yo lo veo un tanto positivo. Ya luego le puede salir bien o mal, pero es que realmente muy poco tiempo para trabajar y siendo, digamos, contextos totalmente diferentes. Otro quien apostó por un poco también hacerle estas convocatorias, pudiéramos decir, como es inamovible, fue Scaloni, y ahí hemos visto los resultados también que ha tenido. Es que se hace muy difícil realmente engancharte a tomar una selección y trabajar con ella, porque es que es justo esto. ¿En qué tiempo hay para construir modelos de juego, construir relaciones? Se complica un poco. Sin embargo, yo creo que lo que sí es cuestionable o podía ser cuestionable a Luis de la Fuente, que ya hoy no lo estamos viendo, por suerte para todos los que amamos el juego, es que, por ejemplo, cuando coincidían Merino y Pedri en cancha, seguíamos viendo hace unos meses atrás, unos partidos atrás, muchas veces que justo Merino era el que iba a la base y Pedri iba a situaciones de media punta con pocas intervenciones de juego y demás, y tal como decíamos anteriormente, por suerte es algo que no se está viendo. Creo que ahora hay una lógica detrás de esta selección española que creo que le ha terminado dando muchísimo más nivel de juego y sobre todo que ha venido acompañada por la no presencia de Rodri y la presencia de un Zubimendi que ya desde aquella final de la Eurocopa también dio un nivel increíble y pese a no ser Rodri es uno de los mejores mediocentros del mundo.
Sí, mucho. A mí Zubimendi me encanta. Yo creo que es un pivote espectacular en todos los sentidos, con y sin balón. Y además que España tiene digamos que la suerte, ¿no? Y la cualidad de tener jugadores que hablan el mismo idioma. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es lo mismo que tiene Argentina, pero también Nori, que disculpa que te interrumpa aquí, porque me gustaría también que me comentaras acerca de esto que lo hemos hablado anteriormente. El fútbol en categorías inferiores español, o sea, es tremendo la capacidad que tienen también los entrenadores que están en este fútbol inferior de lograr sacar futbolistas que entienden el juego. O sea, esto es increíble y luego se traspola a estos jugadores muy jóvenes que luego llegan a la selección y demás. O sea, es realmente increíble y realmente creo que merecen las palmas todos esos jugadores, todos esos entrenadores que están, digamos, desde la sombra o no trabajando en el fútbol profesional, pero que son artífices de todo esto que se viene dando. Y disculpa por interrumpirte, pero me gustaría que lo ligaras para conocer tu criterio sobre esto, ya que me lo has hablado antes por interno. no, y más que entienden el juego, yo diría que entienden su juego, que ahí me parece fundamental, ¿no? Yo creo que es algo en lo que siempre insisto muchísimo, ¿no? Que el equipo hable el mismo idioma futbolístico, a mí me parece que es fundamental, porque al final es mucho más fácil que parecerle un equipo, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil encontrar la naturalidad en los movimientos, la naturalidad en la toma de decisiones, la naturalidad en todo lo que termina ocurriendo dentro de un campo de fútbol, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo que un equipo parezca un equipo, ¿no? Y España obviamente lo tiene. Incluso Luis de la Fuente, yo creo que si algo sí tiene, más allá de que mantiene por momentos cierta rigidez en algunas decisiones, es que yo creo que el equipo, que el jugador se siente protagonista. Yo creo que el jugador se siente fundamental, ¿no? Ayer, por ejemplo, contra Georgia vimos que empezó con Ferran por derecha muy pinchado en banda, pero bueno, luego ya empezó a caer a zonas de intervalo y era Pedro Porro que daba un poco la amplitud, pero tampoco sin ser una camisa de fuerza. Yo creo que al final como que el jugador también se va descubriendo dentro de los partidos, ¿no? Y como tiene esa capacidad de que sea el jugador en que le encuentre un poco la vuelta al partido y la vuelta también a sentirse ellos potenciados, ¿no? A mí, como te decía, ¿no? Esa propia decisión de Pedri y Merino, yo creo que también fue un poco lo natural, ¿no? Incluso fue dentro de un mismo partido donde entre ellos mismos empezaron a cambiar de posición, cambiar de altura, y una vez dieron ese cambio, más nunca se terminaron de moviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo, ellos mismos se reconocieron muchísimo más cómodos dentro de ese intercambio que tuvieron, ¿no? Yo creo que sí, quizás hay cosas cuestionables y sobre todo que me parece en cuanto a lo individual, y me quedo sobre todo con la portería. ¿Por qué? Porque yo entiendo esa fortaleza e importancia que le da a Luis de la Fuente al grupo, a mantener las jerarquías y los roles que tiene establecido, ¿no? Que es fundamental. Yo creo que para que un grupo funcione es fundamental tener esa gestión de grupo, ¿no? Por parte del entrenador. Pero ¿qué pasa? A mí me parece que tanto David Raya como Iván García son muchísimos mejores porteros que Unai Simón, ¿no? Entonces quizás no sé si por mantener esa jerarquía como tal, quizás en algún momento le pueda costar. Luego también tengo mis dudas, ¿no? Con el tema de los centrales, sobre todo en el tema de defensa del área, ¿no? Como Tennishausen, ni Lenormand, ni Cubarsí, yo creo que son tan imponentes en cuanto a defensa del área, pero bueno, yo creo que al final ningún equipo es perfecto, ¿no? Yo creo que al final todos los equipos van a tener sus dificultades para hacer ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que mientras más sean fieles con ellos mismos y puedan lograr ser ellos mismos dentro de los partidos, mejores van a ser. Y bueno, España, por suerte, tiene capacidad para casi en el 95% de los partidos, en el 95% de los momentos dentro de ese partido, ser ellos mismos. Nori, esto es un criterio a nivel personal, no porque maneje información ni nada, pero al menos a mí me parece, y creo también por lo que se vive dentro, por ejemplo, no sé si llegaste a ver la serie que sale sobre o una miniserie sobre la selección española creo que fue durante los tiempos de la Eurocopa o de la National League, no estoy muy seguro ahora, pero recuerdo haberla visto, que sobre todo sale Luis de la Fuente, se ve sobre todo lo que no son esos 90 minutos de juego, que es a lo que uno realmente tiene acceso, sino sesiones de entrenamiento, cómo el grupo era capaz de relacionarse cuando estaban concentrados y demás, y se ve sobre todo eso, un equipo.
se ve jugadores que siempre existe la competitividad, pero una cosa es competir siendo equipo, competir digamos, de esa forma sana, de querer ser tú mejor, haciendo mejor también a tu compañero y sobre todo el mundo liberado de egos, o al menos eso es lo que se transmitía. Y no es fácil la gestión de grupo y menos viniendo tantas estrellas que terminan siendo protagonistas, porque David Raya es el arquero de uno de los mejores equipos del continente europeo. Joan García, quien no ha sido convocado, hoy es el arquero principal de uno de los mejores equipos del continente europeo. O sea, hay un manejo también ahí por parte del grupo de Luis de la Fuente, me parece fenomenal. Y, por ejemplo, la presencia de Unai Simón, que se conoce que hasta cierto punto termina poniendo muchísimo, entre comillas, arriesgando su carrera, jugando lesionado para luego, bueno, someterse a ese proceso. Lenormand, por otra parte, que decide elegir la selección española y no hacerlo con la francesa. Creo que hay un poco también de pacto de caballero, pudiéramos decir, por parte de Luis de la Fuente a la hora de esas personas, digamos, que se han terminado comprometiendo y pudiéramos decir, entre comillas, también sacrificando el respetarle desde el plano, digamos, de hombre, eso. Y es una decisión que luego le puede salir bien o mal, pero al menos yo nunca se la cuestionaré, porque me parece que eso puede llegar a hablar muy bien del manejo de grupo de él y puede llegar a hablar muy bien de lo que puede llegar a ser esa conexión que llega a existir entre jugador y entrenador. Sí, Monchi, de hecho, yo es algo que valoro muchísimo en Luis de la Fuente, ¿no? Y al final es cierto que tras esas decisiones luego hay albergada detrás una serie de cuestiones en cuanto a unión de grupo que se nota que son palpables, ¿no? Y, por ejemplo, hay situaciones como, por ejemplo, la de Cucurella lateral izquierdo y no llevar, por ejemplo, a Alejandro Balde o a Carrera. Yo eso la veo bien, ¿por qué? Porque yo creo que la diferencia entre Cucurella y esos dos que te mencioné quizás no sea tan grande como para intentar arriesgar en un cambio en cuanto a, ¿sabes? Un cambio radical que pueda afectar un poco la gestión de grupo, ¿no? Además que Cucurella también le da una funcionalidad y una competitividad al equipo que lo agradece mucho, es decir, no hay tanta diferencia. Con el tema de los centrales, con Lenormand, que me parece que no está a buen nivel tampoco, porque yo creo que de atrás tampoco hay nada que uno diga, bueno, que es una diferencia abismal, ¿no? ¿Qué pasa? Con la portería me parece que sí. Con la portería yo creo que Unai Simón, primero, no está en su mejor momento de su carrera, sigue siendo un muy buen portero, pero no está en su mejor momento de su carrera y tanto David Raya como Iván García están en un nivel que me parece muy grande, ¿no? Obviamente, luego está la decisión, como dices, de grupo, pero yo creo que hay posiciones que sí quizás me merecen quizás ese toquecito, ¿no? Sin trastocar el medio equipo, porque al final yo creo que no es lo ideal, como tú dices, pero creo que sí quizás hay cosas que sí hay que hacer, ¿no? Igual que el tema con Pedri en la base, ¿no? Al final, si tienes a Pedri en la base y más allá de que Fabián sea un grandísimo jugador, yo creo que al final, obviamente, tienes que utilizar a Pedri en la base. Yo creo que al final también Luis de la Fuente trata de sostenerlo hasta, digamos, como se suele decir, estirar el chicle hasta que ya no da más. Y creo que fue lo que sucedió con la presencia, por ejemplo, de Pedri en la base, ya que es algo a nivel de juego que no fue ni hasta cierto punto, digamos, remover el tablero y sacar piezas del once. Fue simplemente un cambio de rol, pero había sido inflexible Luis de la Fuente anteriormente durante el proceso de la selección en esta toma de decisiones, ya que habíamos visto siempre a ese Pedri media punta, incluso un futbolista como Dani Olmo, que luego cuando se lesiona a Pedri entra a la Eurocopa y da el nivel que da, no habíamos sido capaces de verlo acompañando a Pedri con un Pedri en la base y un Dani Olmo en esa media punta, justo porque, bueno, Luis de la Fuente veía a Pedri más cercano a esas zonas de, digamos, ese rol más entre líneas, más de estar constantemente cercano a área rival. Y sin embargo, bueno, ya hemos visto que ha optado por otro tipo de, digamos, de toma de decisiones y demás. Importante también decir que Luis de la Fuente tiene que agradecer todos los días la presencia de que haya llegado en la Villamara a ese equipo, porque realmente es que hoy cuentas con tu once, con con dos de los mejores 5 futbolistas del mundo, para no ser totalmente, digamos, específico. A día de hoy, Pedri y Lamine Yamal son de los mejores futbolistas que hay, de las mejores personas que juegan al fútbol dentro de no solo el continente europeo, sino a nivel mundial. Y yo creo que esto se agradece muchísimo. Y creo que todo lo que se construye alrededor de ambos va a hacer que el equipo, digamos, tenga un techo mucho más alto y sobre todo que esté en la posición que está a día de hoy, que es como una de las principales candidatas para hacerse con el Mundial, por más que todavía falte un poco de tiempo para llegar al mismo. Interesante también, Nori, será ver si se llega a realizar
ese partido entre la selección argentina y la selección española. Sería muy interesante verlo. A lo mejor el Mundial nos los regala, ojalá y nos lo regale un Mundial, pero si el Mundial no lo puede regalar, el poder tener, digamos, ese testeo anterior al Mundial, yo creo que será súper interesante, y también por lo que representa uno de los últimos partidos, que puede llegar a ser uno de los últimos partidos de Messi con la selección argentina, enfrentarse a un Lamine Yamal que tiene un futuro por delante tremendo. O sea, sería algo muy bonito y muy anecdótico, sobre todo cuando lo miremos en retrospectiva unos 10, 15 años luego. No, y sobre todo yo creo que Monchi, que es ¿sabes? Un choque cultural en cuanto a lo futbolístico importante, ¿no? Y sobre todo que a mí personalmente me llama muchísimo la atención y tengo muchísimas ganas de ver. Sin dudas, Nori. Y también antes de cerrar el proceso, antes de cerrar, digamos, lo que es esta charla sobre la selección española, de aquí de cara, digamos, de cara al Mundial todavía falta muchísimo tiempo. Sin embargo, una de las posiciones, las cuales parece un tanto también cerrada, es la posición del 9 con un jugador como Mikel Oyarzabal, que al final ha terminado sumando bastantes regularidades, ha dado niveles realmente positivos dentro de lo que ha sido su presencia, y que luego también es el futbolista que termina, digamos, marcando, incidiendo en esa acción del gol en la Eurocopa, y bueno, los partidos que se han dado posterior a eso, hemos visto un Mikel Oyarzabal en un nivel tremendo. Por otra parte, en este último partido, Mikel Oyarzabal coincide en el 11 con Ferran Torres. Ferran Torres, que lo hemos visto también en el Fútbol Club Barcelona, jugando como punta, jugando como segunda punta, jugando como extremo, cayendo dentro. Creo que esta flexibilidad táctica también que puede tener Ferran Torres le permite hacerse con un hueco también dentro de las convocatorias, y más si sigue manteniendo este nivel. Pero con Mikel Oyarzabal siempre está la pregunta de si puede llegar a lesionarse o no. O sea, si puede llegar a mantener este nivel o no. No porque anteriormente no haya dado este nivel, sino porque al final es de estos grandes futbolistas, entre comillas, podremos decir, uno de los más terrenales, quien se ha visto extremadamente potenciado por este contexto, y que sobre todo creo que no solo es que se haya potenciado él, sino que ha potenciado también a quienes han estado a su alrededor. ¿Cómo ves la figura del 9 de cara a lo que es de aquí al Mundial? Mirándolo sobre todo con el riesgo de que todavía falta bastante tiempo. No, sí, yo creo que yo lo tengo bastante claro, Monchi, sobre todo porque está jugando un grandísimo nivel, lo ya sabes, ¿no? A mí me gusta mucho Ferran como 9, yo creo que puede existir otras opciones que terminen explotando en esa zona, no sé, pero yo creo que Oyarzabal ahora mismo, en cuanto a entendimiento de la idea del equipo, en cuanto a entendimiento de sus compañeros, de cómo potenciarlo también, porque me parece que es un presionador muy bueno también, entiende muy bien ese trabajo sin balón, y luego porque está viendo portería. Al final en España ve portería con muchísima facilidad, y a mí me parece un grandísimo jugador, ¿no? Quizás no es el estereotipo de 9 clásico, pero está claro que ahí te puede dar un muy buen nivel, y lo está dando. En esta tercera sección, tal como habíamos comentado al inicio, estaremos hablando del jugador revelación de digamos, los partidos también que hemos podido ver. Como siempre aclaramos, quisiéramos tener la posibilidad de ver todos los encuentros de la Liga Española, por cuestiones de tiempo y compromiso no nos alcanza para ello. Así que trataremos, en función de nuestro criterio, de los partidos que hayamos podido ver, traer a la mesa los nombres. Pero la invitación está más que hecha para que ustedes, desde el otro lado de la pantalla, también nos inviten a reflexionar, sumando nombres de futbolistas que les han parecido interesantes. El día de hoy, como decíamos, jugador revelación de lo que fue este mes, y sobre todo mirándolo un poco más largo en este inicio liguero, ya que es la primera ocasión en la que, digamos, miramos este jugador ya no con carácter semanal, sino un poco más extendido en el tiempo, debido a que normalmente la propia presencia de partidos ligueros todas las semanas nos trae sobre la mesa el entrenador y jugador de la semana, y en esta ocasión, al haber parón de selecciones, quisimos hacerlo sobre el jugador, digamos, en este inicio liguero del mes. Yo, por mi parte, Nori, me intriga muchísimo saber quién es el futbolista que trae sobre la mesa. Yo me quiero quedar con Ete Young. A mí es un futbolista que me ha parecido realmente interesante en este Levante, muchas veces acompañado en esa doble punta. Recuerdo el partido también, por ejemplo, frente al Fútbol Club Barcelona. Creo también que luego el partido que se da frente al Sevilla, cercanas a esa fecha, quiero recordar que el rival es el Sevilla, y sobre todo fue uno de los partidos en los que más me termina impactando la figura de Tayón.
sobre todo, digamos, por esa capacidad que ha tenido a la hora, no solo ya de convertir cifras, creo que tiene cercanos 5 o 6 goles en este inicio liguero, sino también a nivel de juego lo que ha sido capaz de transmitirle a su equipo. Muchas ocasiones, digamos, en esas transiciones, recorriendo cancha con sus compañeros, atacando, siendo agresivos a la profundidad, pero luego también en ocasiones ya de llegar a área y terminar rematando, en terminal, a mí también me ha parecido bastante interesante a la hora de, sobre todo, de lograr relacionarse y lograr, digamos, terminar sacándose de la chistera ciertos goles con, digamos, con una calidad técnica que quizás por su somatotipo, siendo un futbolista, digamos, grande, ancho, quizás te invita a pensar que es otro tipo de futbolista y luego cuando chocas con él, al menos al ojo, al simple ojo, te termina saltando muchísimo y llamando la atención. Y realmente el nivel que está dando parece que, con todo respeto, que el Levante se le va a quedar muy chiquito a nivel de aspiraciones, porque si sigue a este nivel que está mostrando y si luego es lo capaz también de transformarlo en cifras, creo que podemos estar viendo podemos estar viendo su traspaso o su movimiento como uno realmente interesante en el próximo mercado veraniego. Nori, quisiera, sobre todo me intriga muchísimo saber cuál es el jugador que traes sobre la mesa, ya que han habido varias revelaciones y me intriga muchísimo quién ha sido por el cual te terminaste decantando. No, Monchi, tenía varias opciones, ¿no? Porque sobre todo cuando hablamos de jugador revelación, bueno, jugador joven revelación, ¿no? Porque al final nos falta la coletilla, ¿no? Siempre, sobre todo, yo creo que hablamos de eso mismo, ¿no? De revelación, de que nos sorprenden, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho Rodrigo Mendoza, por ejemplo, que ahora estaba en el Mundial Sub-20, bueno, acaban de caer eliminado contra Colombia. Un jugador que dentro de ese modelo de juego de Leche le viene muy bien y bueno, ese típico mediocampista español que tiene España, esa capacidad de sacarlo y de parecer muy bueno, ¿no? Me ha gustado mucho Rodrigo Mendoza. También podía haber escogido también a Mourinho, que está por ahí. Yo creo que bueno, que no, ya lo conocemos un poquito más, pero yo creo que ha entrado con muy buen pie a Villarreal, incluso Rafa Marín también. Pero yo me tengo que quedar con Barrenechea. ¿Por qué? Porque es un jugador que desde que salió en sus inicios siempre nos mostró cositas interesantes, pero quizás en las últimas 2 temporadas había caído en una especie de bache donde esas cositas ya no se veían del todo, ¿no? Ya me parece que, más allá de que la Real Sociedad está ahora mismo envuelto en una crisis de resultados y de juego grandísima, me parece que Barrenechea está a un nivel excepcional, incluso a un nivel de ponerlo entre los mejores jugadores de la liga, siendo agresivo por fuera en el 1 contra 1, siendo muy preciso en el juego combinativo, mostrando capacidad de último pase, con capacidad de proteger el balón, es decir, está haciendo prácticamente todo bien en este inicio liguero. Es una lástima que la Real Sociedad no lo ha acompañado de todo, ¿no? Pero me tengo que quedar con Barnechea. ¿Por qué? Porque simplemente ni de cerca me esperaba este inicio de temporada del jugador de la Real Sociedad. Nori, a mí, y sobre todo te lo comentaba en el capítulo anterior, quizás este paso hacia adelante que está dando Barrenechea es el paso hacia adelante que yo siempre esperé que estuviese dando un futbolista como lo era, por ejemplo, Takefusa Kubo. Y al final, bueno, el que no ha terminado dando es Barrenechea. Sí, sin duda. Y ya te digo, y es un jugador que no sé hasta qué punto pueda tener opciones de incluso hasta meterse en el Mundial. Yo creo que si mantiene este nivel, al menos a nivel de revulsivo y de mostrar cosas distintas, un jugador que a mí me parece interesante, la verdad. Y sobre todo viniendo, digamos, también de ese núcleo de futbolistas también que han pasado por la Real Sociedad, Subimendi, Merino, que al final en esta gestión de grupos es algo también que termina influyendo dentro de Luis de la Fuente, y también el tener un futbolista como Barrenechea, que también te hace ese campo amplio, que digamos desde esa presencia de la amplitud en estos juegos posicionales y demás, como decías, puede llegar a ser un recurso extremadamente interesante. Ya luego falta tiempo y habrá que ver también qué tanto no lo te pueda terminar consumiendo una mala dinámica de la Real Sociedad a su juego, ya que sabemos también que por más que intentes jalar del carro puede llegar a un punto de la temporada en la que ya las cosas no continúen saliendo. Pero ojalá y la Real Sociedad sea también capaz de sumarse a reengancharse, digamos, en la liga, y que Barrenechea sea capaz de continuar con este nivel, sobre todo también porque, como decía, si el 9 es un futbolista como Yarzábal
y continúa en las dinámicas que está también en la selección. Creo que esto también le abre nuevamente un poco más la puerta dentro de la selección española, ya que, bueno, las relaciones que se puedan llegar a tejer entre ambos. Nori, hoy tuvimos un capítulo, podemos decir, un tanto atípico, la hora en la que estuvimos grabando, los contenidos sobre los que estuvimos charlando, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético. Continuamos, pero ya esta última sección sobre jugador del mes, revelación, esa segunda sección charlando sobre una selección, como fue el día de hoy la selección española. Un tanto atípico este capítulo, pero lo que sí no varió es que yo lo terminé disfrutando muchísimo y como siempre termino aprendiendo muchísimo de ti. Siempre digo estas palabras y no es porque las traiga pregestionadas, o sea, es que siempre tenemos la capacidad por interno de hablar muchísimo, enviarnos mensajes, bueno, para el que está al otro lado de la pantalla, todos los días hablamos, todos los días estamos en contacto sobre cosas de la vida, por la amistad que tenemos a nivel personal y cosas sobre el juego, porque al final el juego fue lo que nos unió y siempre hablamos sobre el juego, pero Nori, siempre tienes una capacidad de transmitir tus conocimientos que yo al menos disfruto muchísimo y siempre aprendo muchísimo cuando hablo contigo, porque siempre traes cosas nuevas. Y como te decía al inicio, se disfruta mucho y seguro estoy que quienes están del otro lado de la pantalla lo agradecen de igual forma. Sí, Mochi, te suscribo 100% tus palabras. Al final, estos constantes debates, tanto aquí cuando grabamos, cuando lo hacemos con interno, obviamente terminan enseñándome muchísimo y abriendo mi capacidad también de reflexión, ¿no? Porque al final yo creo que eso es lo fundamental, tratar de abrir un poco la mente y que las cosas que nos parecían certezas, que en el luego no nos parezcan tanto. Ya por mi parte, voy despidiendo el podcast, decirle a quienes estén del otro lado de la pantalla que recuerden suscribirse, dar like y comentar qué equipos quieren que traigamos sobre la mesa, qué tipo de secciones quisieran ver sobre, digamos, trayendo acá el podcast o también grabando otros videos. Ruchi ha estado en charlas con entrenadores de primerísimo nivel como fue Albert Company Beto y como fue también Rubén de la Barrera en ese segundo episodio. Les invito a que vean ambas charlas, es un placer tremendo escucharlos, van a aprender mucho sobre el juego. También Nori y Ruchi estuvieron recientemente charlando sobre la Juventus, equipo muy interesante de ver, una riqueza táctica también los conocimientos que son capaces de transmitirnos y también, bueno, aquí en esta sección con los podcasts. Si quieren ver otro tipo de secciones más cercanas a lo que puedan ser las inquietudes de ustedes, preguntas y respuestas, etcétera, no duden en comentarlo acá en nuestro canal de YouTube y también acercarse a lo que es las páginas en Twitter, en Instagram y también a lo que es el sitio web desde el cual podrán estar conectados enteramente con todo lo que es fundamentos individuales y colectivos de los equipos, tener acceso directo a las charlas antes de que se publiquen en YouTube y bueno, también unirse al grupo de WhatsApp para estar en constante debate con nosotros y otros grandísimos profesionales y apasionados del juego quienes se encuentran allí. Nori, te cedo la palabra ya para que termines de despedir. No, nada, Mochi, agradecer a todos que nos escuchó, que estuvo hasta el final y bueno, y nada, animarlos a que hagan todo lo que tú acabas de decir y bueno, y que nos comenten aquí en YouTube también un poco cuáles son sus sugerencias y sus cosas que quizás nos puedan venir bien a la hora de futuros vídeos.